Entonces esta semana comenzar nuestra Parashat Tesabet y que quiere decir ordenanzas, es la número 20 de las enseñanzas y comprende desde el capítulo 27 versículo 20 de Éxodo al capítulo 30 versículo 10 del mismo libro. Voy a hacer una pequeña introducción antes de comenzar en materia fuerte que he escrito. Dice así: en esta enseñanza encontraremos los maravillosos privilegios que el Eterno entregó a los hijos de Israel, y fue el mandato de construir los utensilios del templo sagrado. Esto no era un trabajo cualquiera, más bien era un asociado para ser los escogidos de llevar la luz al mundo entero. Esta es la razón por la cual Dios escoge la tierra de Israel. Voy a detenerme un poquito acá. Dios escogió la tierra de Israel porque Israel está en el centro del planeta Tierra. No fue una casualidad, sino que sencillamente Dios le entregó a Israel esa tierra porque precisamente está en el centro de la tierra. Así que Israel tiene la ubicación perfecta en el centro del mundo y la hace el lugar apto para que desde allí se emane la luz y pueda alumbrar el resto de todos los pueblos o el resto del mundo. Isaías 49:6 y Hechos 13:47 dicen estas palabras, comprobando de que Israel es el pueblo que Dios escogió para transmitirle la palabra al mundo. Lo dice así: te he puesto por luz a las naciones. Así que este pueblo, por recibir la palabra, lo que se conoce como la ley, Dios le entregó un lugar en el centro del mundo para que de allí, de ese lugar, pueda remitirla a todos los puntos cardinales. Fueron los israelitas a quien se les entregó el trabajo de traer el aceite que servía de combustible para mantener la lámpara que estaba encendida dentro del templo. Ese trabajo era exclusivo para ellos. Ellos tenían que traer el aceite y con ese aceite se mantenía encendida la lámpara. Eso usted lo puede encontrar en el capítulo 27, versículo del 20 al 21. Más adelante lo vamos a leer, pero ustedes lo van a encontrar allí. Este aceite sería extraído de las olivas una vez que fuesen machacadas o oprimidas, y esto de alguna manera también refleja al pueblo de Israel, el cual ha sido maltratado, ha sido humillado, ha sido perseguido por todo el mundo. Sin embargo, de él debe de brotar siempre el mejor y el más fino aceite. Y como ejemplo de que de Israel siempre ha brotado un buen aceite, tenemos a los profetas, tenemos a grandes hombres que han salido de Israel, y el mejor ejemplo lo tenemos en el Mashiach o en el Mesías, conocido como Yeshua. En esta parashá encontraremos cómo Dios ordena que sean los hijos de Israel los encargados del aceite para la lámpara o la menorá, y también cómo serían las vestiduras del sumo sacerdote y la consagración de los hijos de Aarón, la ofrenda diaria y el altar de incienso. En otras palabras, en esta porción de las Escrituras vamos a encontrar que Dios ordena a los hijos de Israel a traer el aceite para la lámpara. También ordena a los hijos de Israel cómo fabricar las vestiduras del sumo sacerdote, y también ordena la consagración de los hijos de Aarón como sacerdotes. También le dice al pueblo cómo deben de ser las ofrendas diarias que tenían que tener, y también le ordena hacer el altar de incienso, o lo que se conoce como ese altar donde se colocan especies aromáticas, donde se quemaba
o se encendían esas especies para que mantuviese el ambiente con un olor agradable. Quiero concentrarme en los versículos 20 al 21 del capítulo 27. De esta manera vamos a desarrollar nuestra enseñanza y dice así, versículos 20 al 21 del capítulo 27: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva machacadas para el alumbrado, para hacer arder, esto es importante, continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante del Eterno desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel por generación. Ahí nos está diciendo la palabra de Dios que ellos serán los encargados de traer el aceite para colocar, para encender la lámpara, y que esa lámpara debería de estar continuamente encendida. Y además, esto es un estatuto perfecto para los hijos de Israel. En otras palabras, es a Israel o a los hijos de Israel a los quienes se les ha encargado que prediquen la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo en sentido profético. Quiero dar esta enseñanza bajo el título de Yeshua, el mejor fruto del olivo. Para que nosotros entendamos un poquito mejor esta enseñanza, quiero dar algunos datos que es importante que usted tenga en cuenta. El primer dato que quiero dar está en Génesis capítulo 8:11, y fue allí donde la paloma que envió Noé trajo precisamente una rama de olivo en su pico. Se lo voy a leer. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Es la primera vez en la palabra de Dios que se menciona el olivo. Vamos a leer otra porción de la palabra donde nos habla también de este árbol. Jueces capítulo 8, del 8 al 9. De esta manera vamos a comprobar que Israel es precisamente o está representado por este árbol de olivas. Dice así: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. En otras palabras, no voy a producir aceitunas para que sean comida por los hombres, sino el aceite para el servicio al Eterno. Eso es lo que está diciendo básicamente esta porción de la palabra. En Romanos 11:17 vamos a ver otra alusión donde podemos comprobar que Israel es ese árbol de olivo. Romanos 11:17, Pablo, refiriéndose a los gentiles, dice de esta manera: pues si algunos de los israelitas han sido desgarrados, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellos y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. En otras palabras, aquí vemos una vez más que Israel está representada por el olivo. Y lo que sucedió a través de la obra del Mesías es que algunas ramas de ese árbol fueron desgarradas. Cuando decimos algunas ramas, nos referimos a aquellos que de alguna manera rechazaron al Mesías. A los que lo aceptaron, por supuesto, no fueron rechazados.
aquellos que lo traicionaron, aquellos que no estuvieron de acuerdo con su gobierno, entonces ellos fueron sacados del árbol, y nosotros que no pertenecíamos al pueblo de Israel, entonces hemos sido, ¿qué cosa? Injertados en ese árbol. Una vez más vemos cómo Israel está representado por el árbol del olivo. La menorá de la que estamos hablando aquí, la menorá es la lámpara que estaba en el lugar santo del tabernáculo. Esa menorá que ustedes pueden ver en cualquier fotografía de internet, se van a dar cuenta que tienen la forma, esa menorá tiene la forma de un árbol de oliva. Eso lo pueden chequear ustedes en su casa. Bien, a partir de ese mandato donde Dios ordena a los hijos de Israel que traigan el aceite para la menorá, o que traigan el aceite para que se encienda la lámpara, todos los sacerdotes, todos los reyes debían de ser ungidos con este aceite. En otras palabras, a partir de ese momento, no solamente el aceite servía para encender la lámpara, sino que también ese aceite que traían los hijos de Israel era usado para ungirlos, para declararlos rey o sacerdotes delante de Dios. No solamente esto, sino que todos los utensilios que estaban en el tabernáculo debían de ser ungidos con un perfume que se fabricaba de ciertas especias aromáticas mezclado con este aceite. O sea, todo lo que tenía que ver con el tabernáculo, todos los utensilios, aún el tabernáculo era ungido con este aceite de oliva. Cuando nosotros miramos las escrituras, nos vamos a dar cuenta que lo que se conoce hoy como la tierra de Israel, conocido en la Biblia como Canaán, estaba precisamente en el centro de la tierra, y además tenía o estaba llena de estos árboles. El emblema del Estado de Israel, si ustedes lo buscan en internet, es precisamente una menorá con 2 ramas de olivo por los lados. En otras palabras, comprobándose a sí mismo que ellos a su vez se identifican con este árbol de oliva. Ustedes los pueden encontrar en internet también. Así que cada hijo de Israel podemos llamarlo o podemos considerarlo un fruto o un hijo de ese olivo. Ciertamente Israel, hermanos, ha dado muchísimos frutos. Tenemos a José, Moisés, Josué, David, los profetas, y finalmente tenemos al Mesías. Romanos 9:5 lo explica de esta manera: los israelitas proceden de los patriarcas, de los cuales según la carne vino el Mesías. Eso quiere decir claramente que no solamente el Mesías procede de Israel, sino también proceden los patriarcas como frutos de ese olivo que estamos hablando. El hecho de que Yeshua haya sido proclamado por la resurrección de entre los muertos debido al espíritu de santidad que había en él, nos comprueba perfectamente de que él, Yeshua, es el mejor fruto de Israel, o el mejor fruto del olivo. Dejando bien claro esto, hermanos, vamos entonces a ver cómo podemos aplicar todo esto con nuestra vida. Cómo nosotros debemos de tener al Mesías como nuestro ejemplo, ya que Él, por la resurrección de entre los muertos, ¿verdad?, toma el título del Mesías
comprobando de esta manera que Él es el mejor fruto que ha dado Israel. Así que Él debe ser nuestro mejor ejemplo. Vamos entonces a ver cómo podemos nosotros semejarnos a Él o tratar de semejarnos a Él, tomando en cuenta de que Dios está tratando con nosotros para llevarnos a la estatura de ese varón perfecto. Cuando el Mesías o Yeshua fue llevado a la prensa para ser oprimido, vamos a decirlo de esta manera, esto lo vemos en el huerto del Getsemaní. Ustedes lo pueden encontrar en Lucas capítulo 22, versículo 39 al 45. Cuando su alma fue oprimida, de allí, de su alma, comenzaron a salir estas gotas de aceite. Se lo voy a demostrar. El versículo 44 dice que estaba en agonía y él oraba. Más intensamente, su sudor eran como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este versículo aludía que cuando él estaba en sufrimiento, cuando él estaba en angustia, de él salía una oración. Salía angustia, pero salía oración, dándonos el mejor ejemplo de esa aceituna pura, fruto del olivo de Israel. La primera gota que nosotros vamos a encontrar de un buen aceite está en el versículo 42, cuando él dice: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? El Mesías viene a establecer lo que se conoce como el reino de los cielos. Él se encuentra que no puede hacerlo. Él está capacitado para hacerlo. Recordemos que Él hace milagros, Él tiene todo el poder de Dios, Él tiene toda la autoridad de Dios, y Él mira ese momento como la mejor ocasión para establecer lo que se conoce como el reino de los cielos. De alguna manera, aquellos que deberían de proclamarlo, parte del pueblo, o en este caso, aquellos que estaban en posiciones privilegiadas, que no querían perder esas posiciones, no lo apoyan, así que Él definitivamente no puede hacerlo. Nosotros queremos hacer muchas cosas. Nosotros tenemos grandes sueños. Queremos construir nuestro futuro. Pero los pensamientos de Dios no son precisamente nuestros pensamientos. De la misma manera que el Mesías quería establecer el reino de Dios en ese momento, y él estaba en la capacidad, y él estaba ungido para eso. Él sabía que lo podía hacer. Sin embargo, él llegó al momento, se encontró en el momento que no lo podía hacer. No tenía el respaldo de quien deberían de dárselo. Así que él acepta de esa manera la voluntad de Dios, o acepta la voluntad de su Padre y dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Nosotros, hermanos, en algún momento de nuestras vidas vamos a tener que colocar nuestros sueños, nuestros mejores deseos, para que Dios realice realmente lo que Él quiere hacer con nosotros. Recordemos que sus pensamientos siempre son mejores que nuestros pensamientos. A veces queremos hacer cosas, pero cuando dejamos todos esos deseos y todos esos sueños a un lado y hablamos con Dios y le decimos: Dios mío, yo quiero hacer completamente tu voluntad, entonces veremos la gloria de Dios. Vamos a ver cosas maravillosas, porque eso sucedió con el Mesías, y eso más adelante lo vamos a explicar. La segunda gota de aceite que salió de él está en el versículo 48. Entonces Yeshua le dijo a Judas, ¿recuerdan cuando Judas fue y lo traicionó? Y le dice: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Vemos a un hombre en angustia, vemos un hombre que está a punto de ser entregado, vemos un hombre que está orando, y vemos a uno de sus mejores amigos que lo está entregando.
No vemos en él una reacción negativa, no vemos una reacción de rabia, no vemos que él comienza a discutir con Judas, sino que sencillamente le dice: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Todas las personas que en algún momento le hacen daño a un hijo de Dios, todas las personas que en algún momento te traicionan, Dios usará esa persona para glorificarte. La entrega del Mesías por parte de Judas era un plan maravilloso que Dios tenía. O Dios permitió que esto sucediera para luego, a través del Mesías, salvar su pueblo. Cuando nosotros tenemos amigos que en algún momento le dimos nuestra confianza, que en algún momento compartimos con ellos, lo quisimos, lo amamos, nos alegró estar con ellos, y vemos que precisamente ese amigo nos hace algún daño, nos traiciona, nos hace algo que nos molesta muchísimo, debemos de tener la misma actitud de él. No enojarnos con esa persona. No vamos a aceptar que lo hizo, no vamos a aceptar como algo bueno que lo hizo, pero tenemos que recordar que Dios va a usar esa situación para ayudarte y para glorificarte. La tercera gota la vamos a ver en Juan capítulo 18, versículo 8. Ya no está aquí en Lucas, sino en Juan capítulo 18, versículo 8. Cuando a él lo van a colocar preso, él está con sus discípulos. Dice así: respondió Yeshua, porque le habían preguntado quién es Yeshua, quién es Yeshua de Nazaret. Y dice: respondió Yeshua, os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, deja ir a estos que están conmigo. Yeshua es el líder. Él sabe perfectamente que él fue quien le explicó y quien les ordenó a sus discípulos que fueran a predicar el reino de los cielos. En ese momento lo vienen a apresar, vienen a tomarlo preso. Pero él como buen líder, él se culpa solamente a él y pide que dejen libre a los demás. Cuando tú eres un líder, cuando tú eres una persona que quiere ser un líder, tú también debes de asumir toda la responsabilidad en un problema que vayas a tener. Porque de la misma manera que el líder asume la responsabilidad, de esa misma manera Dios te va a acudir a ti la gloria. Si tú en una situación difícil, cuando tú estás liderando a un grupo de personas, por alguna razón comienzas a culpar los que están debajo de ti, el día que las cosas te salgan bien, entonces tendrás que asumir o tendrás que permitir que esa persona a quien tú le reclamaste sea glorificado juntamente contigo. Por eso vemos que al Mesías Dios le otorga ese título de Señor, porque Él se responsabiliza también por los suyos. La cuarta gota la vamos a ver en Marcos capítulo 14, versículo 62. Cuando le preguntan al Mesías si él es el ungido, ahí le hacen una pregunta: ¿eres tú el ungido? Y miren lo que él dice. Él responde afirmativamente: yo soy
Y no solamente eso, a partir de ahora me verás sentado a la diestra del poder de Dios. Él está siendo interrogado, él va a ser juzgado, él va a ser llevado a muerte. Y en ese momento donde él está siendo entregado como un criminal, como alguien no deseado por la sociedad, le preguntan que si él es el Mesías. Y él afirmativamente responde: lo soy, y además a partir de ahora voy a estar sentado a la diestra del poder de Dios. Vemos que en él hay la suficiente fe en ese momento de angustia, no solamente para confirmar que él es el Mesías, sino que a pesar de que él va a ser entregado como un malhechor, como un delincuente, una vez resucitado, sería elevado y colocado a la diestra de Dios. En otras palabras, ¿cómo aplicamos esto a nosotros? Debemos de tener la fe suficiente para tener la seguridad que Dios no te va a dejar avergonzado, aun cuando estás siendo juzgado por los demás. No te importe lo que hablen de ti, no te importe lo que te critiquen, no te importe lo que la gente trate de hacerte. Dios te va a levantar de esa situación, y no solamente eso, sino que va a avergonzar a aquellos que te están acusando. Dios te va a colocar en un lugar de privilegio, como lo que hizo con el Mesías. La quinta gota la vemos en Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62. Lucas 22, 54 al 62. En esta enseñanza estamos usando muchísimo la Biblia, pero es necesario que lo hagamos. Y dice así: y prendiéndole, le llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiéndose ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. En otras palabras, esta mujer estaba diciendo que Pedro era uno de los que estaban con el Mesías. Versículo 57 dice: pero él negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé qué dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Luego Pedro, saliendo, lloró amargamente. En el judaísmo hay algo verdaderamente importante. Nosotros, como hijos de Dios, ¿verdad?, debemos de aprender. El Mesías estaba en un momento de sufrimiento, estaba amarrado, y su mejor amigo, porque Pedro era considerado su mejor amigo, a quien él le había confiado las ovejas. Pedro era el líder de los 12. Ese lo estaba negando, no una sino 3 veces. Y dice que él volteó su mirada y sencillamente lo miró, y fue suficiente para que Pedro se arrepintiese. ¿Qué nos enseña esto a nosotros, hermanos? Nosotros jamás, como hijos de Dios, y quiero que esto esté bien claro y vamos a tenerlo en nuestro corazón para siempre, nunca, jamás y nunca avergüences a un amigo delante del público. En una ocasión, el Talmud habla de esto, que alguien le dijo a David en una reunión que tenía como amigo,
que qué castigo recibiría el que le quita la mujer a uno de sus amigos. Y David sabía, por supuesto, que él lo había hecho. En otras palabras, sabía que este hombre le estaba diciendo a David, lo estaba dejando en vergüenza delante de sus amigos. Y dicen las enseñanzas orales que él le contestó de esta manera: esa persona, si se arrepiente, tiene entrada en el mundo por venir, pero aquel que avergüenza a un amigo en público no tiene derecho al mundo por venir. Se lo digo porque esto es delicado. Nosotros jamás debemos de avergonzar a un amigo, aunque te haya hecho algo malo, aunque te haya negado. Deja que sea Dios quien actúe en esa persona. Nosotros vemos que Pedro sale y se va a llorar amargamente. La mirada del maestro fue suficiente para que él se arrepintiera. Cuando nos hagan algo, jamás debemos de reclamar en público a esa persona. Por eso la Biblia habla de llamar a esa persona aparte. Si un hermano tiene algo contra ti, ¿qué se debe hacer? Llamarlo aparte, traerlo, hablar con él. Si no te oye, ¿qué debes de hacer? Ir con 2 testigos. Y entonces, si ya no oye, definitivamente sí tienes que hacerlo en público. Pero antes de hacerlo en público, tienes que actuar, tienes que pasar por los 2 primeros pasos. Bien, la 7ª gota que nosotros vamos a encontrar, y quise tomar solamente 7 gotas de ese olivo, del mejor olivo, para aplicarlas a nuestra enseñanza personal. Dice: llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar que se llama la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha, uno a la izquierda. Y en ese momento el Mesías dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En este momento él estaba perdonando a alguien que lo había traicionado, alguien que lo había entregado, alguien que lo había mandado a la muerte. Eran suficientes motivos para él no perdonar. Déjenme explicarle cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas. Cuando nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no estamos aprobando de que lo que esa persona hizo está correcto. De ninguna manera. Lo que esa persona hizo, que te ofendió, que te hizo daño, está incorrecto. Y eso lo sabes tú y lo sabe Dios. Pero cuando tú perdonas, tú te estás liberando del daño que esa persona produjo en ti. Así que cuando él está perdonando, no solamente está perdonando a los que hicieron el daño, porque sabemos que él pidió con sinceridad para perdonar a aquellos que lo habían ofendido y que lo habían entregado, sino que además de eso, nosotros quedamos liberados de un dolor, de una amargura que está en nuestro corazón. El peor daño que alguien nos puede hacer es que nosotros mismos nos quedemos con ese dolor en nuestro corazón. Si nosotros liberamos esa ofensa, si nosotros sacamos de nosotros esa ofensa perdonando, nosotros vamos a ser los primeros beneficiados. En este caso, usted perdónelo y deje que sea Dios quien trate con la persona, para que usted quede liberado del dolor. Cuando miramos al Mesías que está en el huerto del Getsemaní y que está siendo oprimido como esa oliva y que comienza a salir el
puro aceite que debe de salir de cada hijo de Dios. Es solamente en el sufrimiento, es solamente cuando te traicionan, es solamente cuando te va mal, es solamente en ese momento donde verdaderamente van a conocer quién tú eres. Cuando todo te está yendo bien, probablemente la gente no sepa quién tú eres. Pero cuando te oprimen, entonces saldrá de adentro verdaderamente quién tú eres. De igual manera, cuando se oprimía la aceituna, entonces de ella salía aceite. Asimismo, nosotros, cuando somos oprimidos, es cuando verdaderamente la gente conoce quiénes somos. En los problemas, en las dificultades, de la manera como tú reacciones, vas a mostrar verdaderamente quién tú eres. ¿Qué sucedió con el Mesías? Una vez de ser oprimido, ¿qué salió de él? Salió buen aceite. No salieron palabras de odio, salieron palabras de fe. ¿Qué más salió de él? Salió perdón, en fin, todo lo que acabamos de ver. Fue tanto el aceite que salió de esa aceituna, refiriéndose al Mesías, que en el día de Pentecostés, cuando estaban allí sus discípulos reunidos, ¿qué fue lo que descendió del cielo? La Biblia dice que descendió el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Y los que estaban allí esperando la promesa que Él les había dado, fueron llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, no solamente salió buen aceite, sino que salió en abundancia. Cuando Él entra a los cielos, ¿verdad?, fue recibido de tal manera que Dios envió el Espíritu Santo, o el Espíritu que había en Él, se lo envió a sus discípulos. Esto que está aquí, mis hermanos, sucedió en Pentecostés porque estaba profetizado en Deuteronomios 26. Ustedes lo pueden leer. Cuando el sumo sacerdote ofrecía lo que se conoce como las primicias, el resto de la cosecha quedaba bendecida. Cuando nosotros miramos lo que sucedió con el Mesías, vamos a entender que el sumo sacerdote lo ofreció a Dios sin darse cuenta. Él supuestamente se lo estaba entregando a los romanos, pero él, sin saber, se lo estaba ofreciendo a Dios, porque era el sumo sacerdote el que estaba encargado de ofrecer los sacrificios. En otras palabras, él sin querer estaba ofreciendo un sacrificio a Dios. Él no lo sabía. Él lo hizo para supuestamente defenderse de los romanos, por temor a que los romanos invadieran a Jerusalén, destruyeran el templo. Pero realmente, sin querer, él estaba cumpliendo una profecía. Esa aceituna, representada por el Mesías, el mejor fruto del olivo, fue oprimida, fue ofrecida, vamos a decirlo, a Dios. Y porque cuando se ofrecían las primicias, el resto de la cosecha era bendecida. Entonces, el Mesías, cuando entra en el cielo, cuando el Mesías es subido al cielo por el poder de Dios, Dios derrama el espíritu que había en el Mesías a sus seguidores. El Mesías fue ofrecido como lo mejor, sin darse cuenta. Él fue ofrecido como lo mejor, el mejor hijo de Israel. Y como Dios lo recibió como lo mejor que Israel le había entregado a Dios, entonces Dios, en recompensa,
envía la bendición al resto de los israelitas. Y allí es donde cae la bendición sobre los primeros creyentes en el día de Pentecostés. El Mesías es resucitado precisamente en el día de las fiestas de la primicia, cuando el sacerdote ofrecía los primeros frutos a Dios. Luego el resto de la cosecha de aquel que había traído ese fruto era bendecida. En otras palabras, Dios enviaba la lluvia a la hora correcta y hacía que la tierra producía de tal manera de que esa persona que entregaba la primicia se le bendecía o se le multiplicaba la cosecha. Como el Mesías fue entregado a Dios, entonces, ¿qué hizo Dios? Mandó la bendición del cielo para que el espíritu que estaba en el Mesías, que pudo hacer que el Mesías fuera resucitado, cayera sobre los primeros creyentes y cayera sobre todo aquel que recibe la palabra por fe. Y de la misma manera que el Mesías fue resucitado, así aquellos que reciban la palabra también lo serán. Porque los discípulos por fe recibieron el Espíritu Santo, como le dijo el maestro, quédense en Jerusalén, no se muevan, que va a venir sobre vosotros el Consolador, va a venir el Espíritu de Dios sobre ustedes, para que así como yo, ¿verdad?, estaba en unión al Padre, así ustedes estarán también. Así que Yeshua fue precisamente resucitado en primicias, y Pablo lo explica en Romanos 11, 16 al 17, lo que les estoy diciendo, que como él fue ofrecido al Padre como el mejor fruto, entonces el Padre envía la bendición. ¿A quién le envió la bendición? A su pueblo. Tenemos que estar claros en esto. ¿Por qué? Porque el Mesías es fruto del pueblo de Israel. A mí me hubiese encantado que fuera venezolano. De verdad que sí. Pero él es fruto del pueblo de Israel. Por eso la bendición cae sobre el pueblo de Israel. Romanos 11, 16 al 17 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. En otras palabras, cuando el sacerdote recibía aquellas primicias, las santificaba para Dios, el resto de la cosecha quedaba, ¿qué cosa? Santificado. ¿Saben ustedes por qué Israel pudo dar buenos frutos del olivo como Moisés, José, los profetas, David, e incluyendo al Mesías? Esta es una pregunta que les estoy haciendo. ¿Saben por qué Israel pudo dar frutos o buenos frutos? Y la respuesta es simple: porque alguien plantó la semilla de ese olivo en este pueblo. Ellos dieron fruto porque alguien plantó la semilla. Y ese alguien es sencillamente el Eterno, que escogió a este pueblo para entregarle su palabra. En otras palabras, los profetas, Abraham, los profetas, el Mesías y aún los apóstoles son sencillamente fruto de una semilla que Dios plantó en Israel, su palabra. Si Dios no le hubiese entregado la ley, si Dios no hubiese hablado nunca con Abraham, entonces jamás ellos podían haber dado frutos. Ellos son fruto de esa semilla que Dios sembró allí. Esta es la razón por la cual
Yeshua, ¿verdad?, dice que la salvación viene de ellos. ¿Saben por qué la salvación viene de los judíos? Porque Dios permitió que siempre Israel tuviese la palabra. El hecho de que Dios permitió que la tribu de Judá no se contaminara con los pueblos, porque fue Dios el que lo permitió, porque por ellos se hubiesen contaminado. Ellos cayeron en pecado también, como cayeron las tribus del norte. Pero Dios tuvo misericordia, no solamente de Israel, de la humanidad. Porque si Dios permite que se contamine a Judá, entonces no hay forma de traer al Mesías. Entonces Dios tuvo misericordia de este pueblo, y específicamente el caso de la tribu de Judá, porque precisamente de la tribu de Judá tenía que venir el Mesías. Por eso es que se contaminan las 10 del norte, y por eso es que aun cuando se contamina Judá y Benjamín, Dios conserva a Judá con identidad y permite, no deja que ellos sean mezclados y que por ende ellos mantengan la palabra, porque si no, no hay forma de sacar al Mesías. Por eso el Mesías viene de la tribu de Judá. Por eso el Mesías es el mejor fruto de Israel, porque Judá permaneció con la palabra, mientras que las 10 tribus del norte se perdieron, porque se mezclaron y no obtuvieron el acceso a la palabra de Dios. La segunda pregunta es, ¿por qué esa paloma que nosotros vemos después del diluvio trajo una ramita de olivo en el pico? ¿Por qué lo hizo? De esa manera comenzamos nuestra enseñanza. Solo la semilla del olivo, solo la palabra de Dios puede lograr la paz en la tierra, para que la tierra sea habitada. Cuando esa palomita trajo esa ramita de olivo, le estaba diciendo a Noé que las aguas habían cesado, que de esa manera él ya podía habitar en la tierra. El mundo entero está tratando de implantar una falsa paz, pero nosotros sabemos que la paz llegará a la tierra cuando el Mesías gobierne. ¿Y por qué llegará paz? Porque Él gobernará con la palabra de Dios. Eso lo hemos estudiado muchas veces aquí. Porque de Jerusalén saldrá la ley, saldrá la palabra de Dios. No habrá paz en la tierra, al menos que el que gobierne con la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual esa palomita trae una ramita del olivo. Era una profecía que para que la tierra permanezca en paz, para que la tierra ya no esté inundada de pecado, se requiere de que el que gobierne con la palabra de Dios. Por eso, hermano, es tan importante que nosotros regresemos a las enseñanzas del Maestro, de sus discípulos, porque estas cosas no se pueden entender desde otro punto de vista. Eso es lo que nosotros estamos haciendo acá todos los días, tratando de estudiar para que podamos recibir esta información. La Biblia dice que el Mesías o el Mashiach nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Esto usted lo puede encontrar en el libro de Apocalipsis. Dijimos anteriormente que cuando a los hijos de Israel se le entregaron la comisión de traer el aceite para las lámparas, a partir de ese momento a los reyes y sacerdotes había que ungirlo ¿con qué? Con el aceite. Si nosotros queremos, hermanos míos, ser lo que Dios promete para nosotros, ser reyes y sacerdotes, es necesario que esa semilla del olivo esté sembrada en nuestros corazones. En otras palabras, lo único que va a producir reyes y sacerdotes no va a ser el traje que nos van a colocar,
El traje va a ser, digamos, la autoridad. Pero lo único que nos va a hacer reyes y sacerdotes es la unción del aceite. Y ese aceite era producido de la oliva. Y estamos hablando de que ese árbol de oliva representa nada más y nada menos que la palabra de Dios. Así que si nosotros queremos ser reyes y sacerdotes, debemos de permitir que esa semilla que fue sembrada una vez en el pueblo de Israel, o sea, que esa ley que Dios le dio a Israel y que ellos la recibieron, porque no solamente la tenemos que oír, sino recibirla, produzca fruto en nosotros, o sea, recibirla y produzca en nosotros fruto, para que nosotros también, así como el Mesías fue rey y sacerdote, así también nosotros lo seamos. Ese árbol que estaba sembrado en el huerto del Edén y que Adán y Eva no comieron, sino que ellos prefirieron, por lo que nosotros podemos entender las Escrituras, comer de un árbol de higos, porque fue con hojas de higuera que hicieron sus delantales. Ese árbol de higo que más adelante el Mesías maldice, porque en él no se encuentra frutos. Podemos llegar a esa conclusión, que lo que ellos comieron fue de un árbol que no iba a producir frutos. Sin embargo, a Israel, que se le sembró la semilla de Dios, o la palabra de Dios, o la semilla del olivo, sí llegó a producir muchísimos frutos. ¿Será, mis hermanos, que ese árbol que Adán y Eva no comieron era un árbol de olivas? Eso se lo dejo a ustedes para que ustedes lo piensen. Yo les puedo decir lo siguiente. Todo esto es profético. El árbol de olivas, de la cual se sacaría el aceite, es sencilla y llanamente el árbol de vida que estaba en el huerto del Edén, del cual Adán no quiso comer. En otras palabras, lo que no quiso comer Adán y Eva fue la palabra de Dios. Si usted no coge de la palabra de Dios y usted decide comer de otro árbol, sencillamente usted no podrá dar frutos como lo dio el pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel pudo dar frutos del olivo? Sencilla y llanamente, mis hermanos, porque ellos recibieron la ley, recibieron la palabra. Así que, mis hermanos, Shabbat Shalom. Espero que esta enseñanza haya sido de gran bendición para ustedes, para los que nos miran internet, por internet, y que ustedes la puedan compartir. De esa manera también va a ser de bendición para otros. Bendiciones.